Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos alumnas de la UCRO. El equipo está conformado por Anet Aime Hernández Villanueva, que es de la especialidad de medicina, y su servidora Jocelyn Saribentes Alcocer, de la especialidad de enfermería. Nosotros vamos a explicar sobre el tema de probabilidad y aceptación de muestras. Para empezar, pues nosotros estaremos explicando una breve introducción sobre la pluralidad junto con su definición y pues cómo se representa en el ámbito laboral. También estaremos involucrando lo que son los tipos de probabilidad, que son las probabilidad de a priori y la probabilidad de posteriori. Pues antes de empezar con el planteamiento del problema y todo lo que concierne a esta actividad, esta tarea, primero voy a empezar explicando pues qué es la probabilidad. La probabilidad es la que nos ayuda a medir un resultado a través de un experimento. Eh, eh, Tiene este concepto de probabilidad tiene una constante, sin embargo, pues para llegar a ella se necesita que el experimento se realice en mayor cantidad de veces para que el resultado final pues sea más exacto, más concreto, más real. Y también involucramos aquí a lo que es la ley de los grandes números, que nos menciona que entre más veces se repita pues un procedimiento, este tiende a ser más real, más aproximado, más concreto, y esto lo relacionamos con la probabilidad. También hay dos tipos de probabilidad, la que es la a priori y la posteriori. La a priori es una locución latina que en español, pues, en traducción significa previo a. Esto quiere decir que esta probabilidad es el resultado que nosotros le damos sin hacer un cálculo previo, sin tener algún dato, simplemente es algo que calculamos diciendo de cierta manera, pero pues no se realiza ninguna operación, ningún dato, nada. Y bueno, ya después se realizará el experimento y después del experimento entonces vendría nuestra probabilidad a posteriori que en traducción significa posterior a. Esto quiere decir que, como ya mencioné, es posterior al experimento y esto ya es un cálculo más exacto, más real y que pues se basa en datos. Bueno, pues ya teniendo un conocimiento de los conceptos anteriores, vamos a presentar lo que es la siguiente problemática. Pues la siguiente problemática nos explica sobre que pues en un laboratorio se creó un nuevo medicamento para tratar la fiebre, donde se fue puesto a 100 personas. Aquí mostramos una gráfica en donde de estas 100 personas, cuántas personas le fueron efectivas y en cuántos no. Aquí podemos ver que 76% de las personas fueron efectivas, mientras que los 24 no. Bueno, al ver que hay más efectividad, Carlos es uno de los representadores del laboratorio. Él decidió pues comercializar este fármaco al Hospital General y expuso que el medicamento, o sea, les expuso que el medicamento tiene un precio más accesible que la competencia. De igual manera mencionó que este medicamento tiene una efectividad del 90%, de 90% y disminuye una temperatura de 1.5 grados Celsius aproximadamente en unos 30 minutos, el cual indicó de igual manera que las reacciones alérgicas son menores del 10%. Carlos no quiso una respuesta inmediata. Sin embargo, dejó 20 muestras al hospital y pidió que sean utilizadas y evaluadas y luego de 2 semanas él regresaría a observar los resultados y saber su decisión. Manuel es el encargado de la farmacia y pidió al equipo de enfermería que pues administre los medicamentos en el área de urgencias y pues lleve los resultados. Lleven el dato de los resultados, registro. Aquí pues se puede ver una gráfica del resultado del hospital, donde el 90% cumplió con lo dicho y el 10% no cumplió con lo dicho. Es decir que, o sea, de las 20 aplicaciones, 18 de ellas cumplieron con lo dicho
y las dos restantes, que es el 10%, no. Pero del 90% no todas cumplieron con lo dicho. Y en la siguiente gráfica se puede observar que el 45% se observa una reducción de 1.5, exacto. Y el otro 45% sí hubo una reducción, pero no cumplió con el 1.5 grados Celsius que pues Carlos estaba indicando. Y el otro 10% de plano no se observó ninguna observación de disminución en la reducción corporal. Pasaron luego las 2 semanas. Luego Carlos regresó al hospital y solicitó hablar nuevamente con Emanuel para platicar sobre las observaciones ya hechas y decidir. Entonces, la pregunta planteada es que si se aceptarían el lote de medicamentos. Teniendo pues ya en cuenta toda esta información, todo el planteamiento del problema, podemos calcular las probabilidades que mencioné anteriormente, que son la a priori y la a posteriori. En este caso, nuestra probabilidad a priori la tomamos de lo que dijo el encargado de la farmacia, que fue Carlos. Él había mencionado que el 90% del medicamento era efectivo y el otro 10% restante pues era el que causaba reacciones alérgicas. Esta es nuestra probabilidad a priori porque esto fue lo que planteó al llegar al hospital. Sin embargo, Emanuel, que es el encargado del hospital, pues no puede saber si es real o no es real lo que Carlos está indicando, porque no hay un experimento previo, no lo ha comprobado él mismo. Ya de ahí, pues también mencionaron que se puso en observación en el hospital, pues el medicamento en una aplicación de 20 personas. Y pues ya de ahí pusimos como nuestra probabilidad a posteriori, que pues son los resultados que se observaron en el hospital después de la aplicación. Y resultó que el 45% de las pruebas, es decir, 9 personas de las 20, tuvieron una reducción en la temperatura corporal cumpliendo con el 1.5 grados indicado. Las otras 9 personas, es decir, el otro 45%, pues sí tuvo una reducción. Sin embargo, pues no alcanzó el 1.5 grados indicados. Y las 2 personas restantes, es decir, el 10%, pues realmente no tuvo ningún cambio en la temperatura corporal. Bueno, ahora en base a lo anterior, pues ya sabemos nuestra probabilidad a priori es distinta a nuestra probabilidad posteriori. De igual manera, como mencionamos al principio, para tener un resultado más concreto de la probabilidad, este debe realizarse en su máximo potencial. Es decir, que tiene que, bueno, regresando a la pregunta, sí, que si se aceptarían el lote de medicamentos. Nosotros llegamos a la conclusión de que no se aceptaría, nosotros no aceptaríamos el lote de medicamentos, pues consideramos que la prueba debería ser realizada para más pacientes con un porcentaje para que el porcentaje sea más efectivo, el resultado sea más exacto. Es decir, sentimos que para las 20 personas fueron muy pocas para saber realmente si serán efectivas o no, porque en estas 20 personas, como podemos observar en la gráfica, pues hubo como variaciones, no todas cumplieron con la reducción del 1.5, o sea, sí, pero no con lo sugerido y hay otras que no, entonces deberían hacerse más pruebas para saber si realmente se compraría este lote. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias.